Gracias por los que saben que en este lugar reciben bendición de Dios, pero por sobre todas las cosas reciben también el conocimiento de Dios. Tomen asiento, hermanos. Alabado sea Dios. Ustedes deben recordar siempre cuando tenemos reuniones de colaboradores que siempre decimos que los siervos no nacen, se hacen. Y mirando la palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos. Pero si hay un ejemplo que a mí siempre me agradó, un ejemplo en el cual nosotros podemos tomar, sabemos que el número uno de los ejemplos es nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero después nuestro Señor Jesucristo, gracias a que los siervos no nacen, se hace, fue haciendo siervos. Él tuvo 12 apóstoles y uno de los apóstoles fue el hombre más perseguidor de la iglesia. Fue el hombre que tenía odio por Jesús y odio por su obra, por el reino. Me estoy refiriendo a Saulo de Tarso. Era un hombre que perseguía a la iglesia de tal manera que cuando le daban las cartas de los sumos sacerdotes para ir a prenderlos y llevarlos presos, no solamente lograba eso y la persecución era implacable, era un hombre implacable, era un hombre que era capaz de recorrer ciudades enteras con tal de poner preso a los cristianos. Y este hombre iba a todos los lugares y siempre lograba su objetivo, que era justamente poner presos a los cristianos. Los perseguía de tal manera que querían que desistieran de ser cristianos, porque él creía que estaban en contra de la ley de Dios, que estaban en contra de la ley mosaica. ¿Cómo puede haber una persona que se confunda tanto? Y saben que en este tiempo hay personas confundidas. Hay personas que critican el Evangelio. Hay personas que persiguen, que hablan mal de los pastores, que hablan mal del Evangelio, que se lo pasan persiguiendo, a lo mejor no de la manera que lo hacía Saulo. Pero es una persecución igual, amados. Gente que se levanta contra los pastores, contra el Evangelio, contra la palabra de Dios. Pero yo no quiero hablar de estas cosas como una cosa irreversible, como una cosa que no tiene solución, como una cosa que no tiene salida. Por el contrario, quiero darte la buena noticia de que este hombre perseguidor, que este hombre escarnecedor, que este hombre que hasta juraba de que iba a matar a cada cristiano que encontrara, como lo hizo con uno de los apóstoles, que no directamente no estuvo en la muerte, pero asintió, estuvo de acuerdo con la muerte del apóstol. Y dice que las ropas del apóstol fueron tiradas a los pies de Saulo. Él estaba conforme con lo que se estaba haciendo, con la persecución cristiana. Pero fíjense esto, hermano, a lo que voy es cuántas personas hoy están también con deseos de muerte. No dicen los aleluya, los locos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que por decir que en otro tiempo también le dijimos nosotros. A lo que quiero ir es a la belleza que tiene Dios, el poder que tiene Dios de convencer y de cambiar y de tornar la maldición en bendición. ¿Me estás escuchando? Amén. Dios tiene capacidad, tiene amor, tiene poder para tornar la maldición en bendición. Dios tiene la capacidad, aún cuando la tuvo con todas las persecuciones que hubo antes, también para hoy. Este hombre, Saulo de Tarso, que perseguía tanto a la iglesia, que perseguía hasta darle muerte si fuera posible, tiene un encuentro personal con el autor de la vida,
Jesús. Él dice que iba camino a Damasco llevando cartas para poner preso a todos los cristianos que encontrara en el camino. O sea, donde alguno se identificara como cristiano, él los llevaba preso. Pero en el camino se encuentra, ustedes todos conocen la historia, allí en Hechos 9, después él vuelve a relatarlo por 2 veces más, cómo fue su conversión. Y este hombre que era perseguidor se transforma en un hombre que atrajo a las vidas hacia el cristianismo. Qué tremendo es el encuentro que tiene una persona con Jesús. Cuando una persona se encuentra con Jesús, cambia. Cuando una persona se encuentra con el autor de la vida, cambia. Pero yo quiero imaginar que hubo también quienes indudablemente oraban por él. Yo recuerdo que antes de mi conversión era muy creyente en Dios, pero a mi manera. Yo creía en Dios, pero cualquier colectivo me quedaba bien. Y de repente supe que estaban orando por mí y hacían cadena de oración. Yo digo, Señor, claro, uno se creía, digo, no, es el amor de Dios que lleva a personas a orar por esas personas que están equivocadas. Y yo estaba muy equivocado. Yo tenía un Dios a imagen y semejanza mía. Yo tenía un Dios que era manejable. Y de repente cuando me di cuenta, cuando recibo al Señor a través de muchas pruebas que pasamos, me di cuenta cuán equivocado estaba. Y hoy vemos muchas personas también en esa situación y tenemos paciencia, ¿verdad? La paciencia es una de las cosas, una virtud de Dios que hace que uno pueda entender a aquellas personas que le cuesta tanto, a aquellas personas que tienen persecución, que hablan mal. Pero esto estaba escrito también. Dice que no tenemos que, fíjese la importancia de ser un siervo de Dios. Nos tenemos que regocijar cuando hablen toda clase de mentiras contra nosotros. ¿Amén? Nos tenemos que regocijar. ¿Amén? Amén. ¿No sentí? Amén. Un poquito más fuerte. Nos tenemos que regocijar cuando hablan de nosotros con toda clase de mentira, porque esta es una señal inequívoca de que vamos por el camino correcto. O sea, no se hagan ilusiones aquellos que quieren servir a Dios, aquellos que quieren estar allí delante, no quieren quedarse postergados, quieren servir a Dios de cualquier manera. Van a hablar mal de vos, vas a tener persecución. Cuando seguimos en camino, que dijo Jesús que no era ancho y espacioso, era todo lo contrario, ¿verdad? Era angosto. Dice, ancho y espacioso, ¿cuál es? El camino que lleva a perdición. Y angosto es el camino que lleva a vida eterna, salvación. Entonces, nosotros los que estamos siendo formados como siervos de Dios, porque esto no termina. Y yo quiero decir, hermanos, que un siervo de Dios llega a la presencia de Dios todavía con cosas incompletas. Estamos aprendiendo. Amén. Y es importante que vos sepas también el tener una apertura en el corazón para poder seguir aprendiendo, para poder seguir diciéndole, Señor, sigue formando mi vida. Y a medida que vamos caminando con el Señor, vamos encontrándonos que hemos avanzado cuando miramos por el hombro para atrás y decimos, oh, qué bien, hemos caminado un lindo trecho. Y dice la Biblia que no es en vano todo lo que hayamos hecho para Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero dirigiéndonos a la formación de un siervo, dirigiéndonos a lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer, es algo maravilloso. Yo me sorprendo, me asombro de la capacidad que tiene Dios de cambiar un corazón que va para un lado y de repente Dios lo da vuelta a 180 grados mirando hacia atrás para el otro lado, caminando sobre el camino correcto. Qué
No es que tuvo un cambio, y sí, un cambio superficial, una emoción. Estuvo allí y bueno, sí, viste, sigue caminando, pero ahí va el tumbo. No. Este cambio es fundamental, rotundo, tremendo. Este cambio que hace Dios es tan maravilloso que a mí me sigue emocionando, que a mí me sigue sorprendiendo. Y yo quiero decirte algo. Yo no sé cómo estás caminando delante de Dios, pero qué importante es que tengas un encuentro verdadero con Dios. Si vos anhelás servir a Dios de verdad, tenés que tener un encuentro total, de perseguidor a atraer gentes. Qué tremendo, ¿eh? De perseguirlos a atraerlos. Hay una gran diferencia. Hay un cambio que se tiene que notar. Y ese cambio se notaba en Saulo. Y fue tal el cambio que Dios hizo en Saulo, que ya no fue más Saulo, fue el apóstol Pablo. Tremendo, le cambió hasta el nombre, Señor. Cuando Dios te cambia completo. Cuando Dios te hace un siervo de Él, vos ya no sos el mismo. Vos mismo te vas a desconocer. Porque lo que hace Dios es sorprendente, maravilloso. Y podíamos ver ese cambio. Pero vamos a ir a la lectura bíblica, en donde la lectura nos va a edificar a través de todo lo que se dice para formar un siervo de Dios. Aleluya. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hay mucho para hablar de esto, pero yo quiero remitirme a un caso que hoy estaba mirando y que me maravillaba, porque lo que es capaz de hacer un hombre, escuchen bien, cambiado por Dios. A veces decimos el gran siervo de Dios. No hay grandes siervos de Dios, son siervos nada más, amén. Somos siervos, no somos grandes. Grande es el Señor. La gloria y la honra es para Él. Cuidado con eso. El que quiere ser siervo de Dios tiene que humillarse. El que quiere ser siervo de Dios tiene que ponerse en la última fila siempre, para todo. El que quiere ser siervo de Dios tiene que tener humildad, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Pero a Él es la gloria y la honra. Él es el formador de siervos. Es lo mismo que cuando hay un cuento cristiano haciendo referencia a la Biblia, que todo el mundo lo sabe, todos los cristianos saben, que dice que cuando llegó Jesús montado en el burrito, eran las palmas y los aplausos y los gritos y daban gloria a Dios, y el burro, viste, se floreaba. Creía que era para el burro todo ese aplauso, pero el aplauso era para el Señor. ¿Amén? A veces estamos así los siervos, el aplauso al Señor, pero nos sigamos nosotros. Cuidado, somos el burrito. Amén. Eso es un siervo de Dios, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, amados hermanos. Sí tenemos que trabajar como siervos, pero sí tenemos que considerar que somos siervos inútiles. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Hechos de los Apóstoles, yo voy a leer el 28, pero la narración viene de más atrás, cuando Pablo es enviado a Roma, cuando viajan en un barco, y ese barco Pablo aconsejaba que de una manera y le hacían caso al piloto del barco, y bueno, tuvieron un contratiempo muy grande. Y el contratiempo fue de que el barco se hizo pedazos, pero por causa de Pablo, la gente no murió ninguno. Al revés de cuando iba Jonás, ¿se acuerdan? En el barco que puso en peligro a toda la tripulación. Acá al revés, un siervo de Dios obediente, escuchen bien, un siervo de Dios obediente, en vez de perder o poner en peligro la tripulación, lo que hace es salvar la tripulación. Amén. Un siervo de Dios que obedece a Dios
hace cosas tremendas en Dios. Y yo eso quiero hoy hacer hincapié para que todos nos demos cuenta de la importancia que tiene ser obediente, ser un siervo fiel y lo que Dios puede hacer con un siervo. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era Dios, o un Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Padre del cielo, te doy gracias por esta palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos haga entender y dar más luz y claridad, a fin de que podamos avanzar, Señor, en este camino glorioso al cual tú nos llamaste, Señor, y que nosotros gozosos estamos transitando, aún, Señor, en algunas desdichas, en algunos dolores, en algunas pruebas, pero estamos transitando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, danos más luz a través de esta palabra, que podamos entenderla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que dice que ya estando a salvo, quiere decir que Pablo, junto con toda la tripulación, después que el barco se hundió y se hizo pedazo, hermano, escuchen bien, el barco se hizo pedazos, la tripulación toda completa se salvó, no murió ni uno solo, y llegaron a la isla de Malta. La isla esa ellos no la conocían demasiado. Por supuesto que en ese tiempo, como hoy todavía en algunos lugares muy remotos, estaban, dice, naturales. ¿Qué quiere decir esto? Quizás eran casi indios. O los naturales también podemos tomar como la gente del mundo, gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. Pero dice que los naturales de aquel lugar, escuchen bien, hermanos, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Qué tremendo es saber de que aquellos hombres, cuando vieron a estas gentes del naufragio acercarse lloviendo con frío, estaban allí muy mal. Dice que los naturales del lugar le prestaron mucha atención y servicio. Esto es tremendo. Ahora, fíjense esto también, cómo viene hilando todo. Dios le vino hablando en el barco a Pablo. Dios venía hablando con él, y un ángel se había aparecido en el barco y le había dicho: ten paciencia y calma, no temas, porque tú tienes que comparecer ante el César. ¿Qué tenía entonces que hacer Pablo? Una misión tenía Pablo. Pablo tenía una misión. Después de haber sido Saulo de Tarso, después de haber perseguido, Dios estaba con él. Después de haberse convertido, después de haber recibido a Jesucristo en su corazón, Dios andaba con él. Dios había transformado el hombre enemigo de Dios en un amigo de Dios. ¿Escuchaste? Había transformado a este Pablo en alguien que era útil en el reino de Dios. Un hombre que dice que por solo el hecho de que Pablo estaba en el barco, la tripulación se salvó íntegra. Ahora fíjense, hermanos, cuando un siervo de Dios está haciendo las cosas que le agrada a Dios. Pero para eso tuvo que tener un encuentro con Dios. Para eso tiene que haber tenido ese encuentro con el Señor.
Si no, no hay cambio, son emociones humanas. ¿Vieron aquella gente que por ahí viene el primer día y dice, ah, pastor, este es el lugar que yo estoy seguro que Dios me mandó acá y qué sé yo? Al segundo día ya no viene. ¿Qué son esas emociones? Se mueven por emociones. Necesitan un encuentro con Jesús. Necesitan ese toque del Señor que transforma la vida, que cambia la vida, que ya no es igual, que ya no refleja lo que reflejaba antes. Antes reflejaba un hombre triste, amargado, perseguidor, pero de repente Dios lo transforma y le cambia el semblante, el nombre, el apellido, le cambia todo. Comienza a dar imagen y semejanza de Dios. Comienza a reflejar la gloria de Dios. Un siervo de Dios refleja la gloria de Dios. Y donde va el siervo de Dios, lleva bendición. A donde quiera que pise, lleva bendición. El siervo de Dios estaba en ese barco. El barco se hizo pedazos. Se largaron toda el agua y nadaron. Ustedes saben que no servían prácticamente las maderas, nada más para agarrarse de las maderas del barco. Fíjense la tempestad, y en esa tempestad ni un pelo de la cabeza de los hombres fueron tocados, porque había un siervo de Dios, un hombre que marcaba la diferencia, un hombre que mostraba a Jesucristo en cualquier lado donde fuera, porque él había tenido un encuentro con el Señor. Y qué importante es esto, porque dice que Pablo, escuchen bien, también se relata que dice que nos trataron con no poca humanidad. Ellos esperaban encontrarse una persona que estaba acostumbrada a recibir palos. A veces anda con casco, ¿viste? Porque sabe que si no le llenan la cabeza chichones. Está acostumbrado a recibir palos de todos lados. Entonces, y bueno, vamos a ver qué pasa acá. Pero dice que lo recibieron con no poca humanidad. Qué tremendo que es esto, ¿verdad? ¿Cómo estaba preparando Dios el lugar donde iban a encallar? ¿Cómo estaba preparando Dios todo aquello? Porque había a divisar esa isla un siervo de Dios. ¡Aleluya! Quiero decirle algo, hermano. Pablo iba como un preso, un detenido. Tenía ropa de detenido, ropa de preso. ¿Escuchaste? No llevaba ropas de gala, porque era el gran siervo de Dios. Hoy el siervo de Dios parece que tenemos que andar con ropa de gala. No está mal, no digo que esté mal, pero eso no nos identifica como siervos de Dios. Pablo llevaba ropas de preso, pero sí era identificable como un siervo de Dios. ¿Amén? ¿Me estás siguiendo? ¿Estás entendiendo lo que te digo? Gloria a Dios. Dice que entonces, habiendo recogido Pablo, dice, versículo 3, porque primero vamos a ir, terminamos en el 2, y dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo, el siervo de Dios, escuchen bien, hermano, el siervo de Dios parece que tiene que sentarse en un silloncito y ver cómo todos trabajan y hacen cosas, y tiene que esperar. Este siervo de Dios se puso igual que los demás, porque él tenía ropa de preso, a juntar leña. Él ya se sentía un preso de Cristo. Él dijo siempre que él se sentía un esclavo de Cristo. Y con esa ropa, él empezó a juntar leña para el fuego. Y fíjense cómo tenemos que tomar a veces una circunstancia, sabiendo de que somos siervos de Dios, sabiendo de que parecería que nadie nos tiene que tocar. Sin embargo, allí una víbora, escucha bien, víbora venenosa, una de esas víboras que te pican en 5 minutos y queda pateando en el suelo. Lo pica en la mano. Pablo, ¿qué hace? Me imagino, ahí lo que dice la Biblia es que juntando la leña, la víbora se le prende la mano. Y dice que Pablo sacude la mano como si fuera una avispa, algo así.
y no le dio importancia. Escuchen bien, hermano, no le dio importancia. Su confianza estaba puesta en las promesas que Jesús había dado. Hay promesas sobre nosotros, hay promesas sobre un siervo de Dios. La Biblia habla de que Jesús había dicho: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, tomarán con sus manos serpiente y no les dañarán, y así tomarán veneno mortífero, no les hará daño. ¿Me escuchaste? Esa promesa es para vos, esa promesa es para mí, es una promesa de Dios para nosotros. Las promesas de Dios son sí y son amén en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Dale fuerte la palabra que vive, la gloria es para Él. Aleluya. Hay promesas, aleluya. Alabado sea Dios. Y estas promesas seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros confiamos en las promesas de Jesús. Qué tremendo es cuando nosotros nos sentimos siervos de Dios. No el gran siervo de Dios, sino que nos sentimos siervos de Dios. El otro día vamos a hablar de lo que significa siervo, amén. Pero qué bueno es saber que eso es lo que somos. ¿Amén? Y yo me siento honrado de ser un siervo de Dios, un siervo inútil de Dios. Yo me siento muy honrado de que Él me haya confiado la palabra, el Evangelio, para darlo a conocer. Y eso es maravilloso. Me regocijo, hermano, en eso. Aún dice Pablo que se regocijaba en las tribulaciones, en las debilidades. Aún en eso, amado. Quiero resaltar esto porque yo quiero que entiendan de que un siervo de Dios, tenemos ejemplos bíblicos para conocer, para saber cómo tiene que ser un siervo de Dios. Amén. Dice que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal, la justicia no lo deja vivir. Quiere decir que ellos tenían una creencia, ¿no?, en un Dios con justicia. Que si te escapás, si fuiste un homicida, si hiciste algo malo, bueno, por el otro lado te va a agarrar y te van a hacer pedazos. Algo te va a pasar, te escapaste de la muerte de un auto y bueno, te agarra un tren. Esa es la creencia de alguien que es homicida y que realmente la creencia de muchas creencias paganas está basada en esas leyes. O sea, cada cual tiene un Dios a su imagen y semejanza, como dije recién. Y esta gente, los naturales, no conocían a Dios. En realidad tenían creencias, pero no conocían a Dios. Esta gente dice que cuando lo vieron, cuando los naturales vieron a la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este es homicida. O sea, para ellos este hombre debía morir. Se salvó del mal, pero como es homicida, la justicia no le permitía seguir viviendo, tenía que morir. Y no es la causa del Evangelio eso, ¿amén? En el Evangelio pensamos de otra manera. Siempre creemos que hay tiempo para arrepentimiento, no pagar con la muerte, porque hay tiempo para el arrepentimiento y para volverse a Dios, como el ladrón en la cruz, ¿no? Era un ladrón, ¿amén? Bueno, parece que estoy hablando como un loro y se seca la garganta. Dice la palabra de Dios entonces: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal la justicia no le deja vivir. Sabíamos bien que Pablo tenía traje de preso, ropa de detenido. Por lo tanto, ellos lo miraban a Pablo como a un homicida. Y ellos, en su fe, en su creencia, decían: la justicia no lo va a dejar vivir. Y cuando vieron que Pablo pasaba el tiempo, no se hinchaba, no caía,
Fíjense. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, no sabemos cuánto, pero mucho, se ve que estaban todos entretenidos mirándolo a Pablo, a ver cuándo iba a caer, porque según ellos la justicia a un homicida lo tienen que matar de una o de otra manera, le tiene que pasar algo. Y si no le pasa nada, entonces cambian de opinión. Y esto es lo bueno de ser un siervo de Dios. Eran capaces de hacerle cambiar de opinión. De que no piensen en aquel Dios que ellos creían. Que piensen en otro maravilloso y único Dios. El Dios que tenía Pablo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero fíjense cómo la gente acostumbrada a las religiones, al paganismo, cambian de opinión, pero se vuelcan siempre a lo que ven. Dice que cuando vieron a Pablo, comenzaron a cambiar ya su pensamiento. Entonces, ¿qué dijeron? La justicia se ve que no le pudo hacer nada. Entonces, este es un Dios. Debe ser uno de los dioses de justicia. Dice, pero él sacudiendo, ellos estaban, versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, ¿qué hicieron? Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Me estás siguiendo? Es importante que me entiendas esto. Ellos creyeron entonces que Pablo era parte de esa justicia que ellos creían. Al no morir, era un Dios que era digno de ser adorado, que era digno de manifestarle adoración. Y esto aún todavía sigue pasando. Idolatran a los hombres, cuando el único que debe ser adorado es Jesucristo, el Hijo de Dios. No es el hombre, es Dios. Pero hasta el día de hoy hay gente que sin estar en una isla allí apartada, sigue pensando como aquellos naturales de la isla de Malta. Sigue pensando de la misma manera. ¿Y quién no puede cambiar, hermano? Un siervo de Dios. ¿Porque el siervo de Dios tiene poder? No, un siervo de Dios estoy diciendo. No lo cambia un siervo por sí mismo, sino un siervo que esté en la presencia de Dios, que ande en la presencia de Dios, que camine con Dios, que muestre que realmente da frutos para cambio, que da frutos para vida eterna. Y dice la palabra de Dios así que cuando ellos lo vieron, dice que cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Vemos ya también un cambio en lo natural de la isla. ¿Cuál es el cambio? En primer lugar, ya ellos vieron con otra manera, con otros ojos, a este siervo de Dios. Claro, ya lo querían idolatrizar. Pero fíjese esto, hermano. Dice que en aquellos lugares todavía había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien no recibió y hospedó solícitamente 3 días. Publio vendría a ser el intendente de aquel lugar. Era el hombre importante de la isla. Ahora fíjense, cuando hay un hombre de Dios, cómo las miradas eran 200 y pico, yo no recuerdo bien, 270 creo que era. Las miradas cambiaron hacia un solo hombre. Escuchen bien. Cuando ellos dicen que llegaron, le prestaron atención a todos, inclusive a los romanos que iban allí, que eran importantes. Era más importante el capitán del barco. Pablo era un preso. ¿Qué importancia le iban a dar a él? Pero Dios se la ingeniaba bien para que pongan los ojos sobre él. Porque sabía quién era Pablo, que él no se iba a quedar con un cachito de la gloria de Dios. Lo que hacía Dios era guiarlos hacia el siervo de Dios para que el siervo de Dios los guiara hacia Cristo. ¿Me están entendiendo? Dice la palabra de Dios entonces que todos prestaban atención a este hombre. Todos. Después de haber servido a todos, y me imagino, esto no está en la Biblia, pero que cuando bajó el centurión, claro, mirá, el uniforme que tiene con uniforme y todo, alguien importante.
Cuando bajó el piloto del barco y el capitán y todos los marineros, era más importante que los presos. Los presos iban a un rinconcito. Sin embargo, Dios hizo que miraran a su siervo, porque su siervo tenía algo para mostrar. Su siervo tenía algo que mostrar, y era Cristo. No mostrarse a sí mismo, sino mostrar a Cristo. Mostrar al Hijo de Dios en su caminar, en su andar. Estaba mostrando a nuestro Señor, aquel que era un perseguidor, aquel que era un enemigo de Dios, se transformó en alguien aliado y totalmente designado por Dios para llevar el Evangelio a una isla remota. Y fíjate de qué manera: destruyendo un barco. Y que no le interesa la de los barcos, yo creo que no. ¿Sabes que le interesa? Tu vida, la vida de las personas. El barco se destruyó, pero ninguno murió. Muchos estamos interesados en lo que tenemos por ahí, o en lo que conseguimos, o en lo que hacemos. A veces le damos más importancia, porque cuánto tienes, cuánto vales. Si Dios te lo quiere dar, bienvenido sea. Pero tenemos que saber también administrar lo que Dios nos da. Dios tiene para darte, más vale que sí. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia, es una promesa más, hablando de promesas. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En ningún lado de la Biblia dice buscar la añadidura. Ninguno dice que va a poner el caballo detrás del carro. No funciona así. Buscar el reino de Dios y su justicia funciona. No precisas hablar de la añadidura. Hoy también se habla mucho de la añadidura. Hasta se hace pactos nuevos y todo eso, con tal de que la añadidura venga. Pero no funciona así en el reino de Dios. Y este siervo de Dios, amado, este Pablo, el apóstol, este que era perseguidor, hoy estaba bendiciendo. Su vida era una bendición para aquel lugar. Aquel preso insignificante pasó a ser el más importante de toda la isla. Aún el intendente de aquel lugar lo tenía en cuenta. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Un siervo de Dios. Nada más que eso. Pero que Dios respalda a sus siervos. Dios respalda a sus siervos, a los que Él formó. Amén. Alabado sea Cristo. Dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. En aquel tiempo la gente se moría, y posiblemente este hombre importante en la isla, el papá del intendente, se iba a morir. Pero donde llega un hombre de Dios, donde llega Cristo con ese hombre, se genera vida, se sana a los enfermos, se da libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, como dice en Isaías. Qué importante es que uno sea un siervo de Dios, usado por Dios y mandado donde quiera. A lo mejor vas en un auto, chocó el auto, pero vos salís ileso y vas a hacer lo que tenés que hacer, porque un siervo de Dios sigue cuidado por Dios cuando tiene una misión importante de parte de Dios. Amén. No hay nada que lo detenga a un siervo de Dios que está obedeciendo al mandamiento del Señor. No hay nada que lo detenga. Ni víboras que le piquen, ni barcos que se hundan, nada. El que tiene una visión y obedece a esa visión y a ese mandamiento, Dios lo guarda. Y qué cosa hermosa. No solamente lo guarda a ese siervo, sino los que van con el siervo, los que acompañan al siervo, los que están con el siervo. Amén. Gloria a Dios. Fíjese esto.
Dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, ¿y qué pasó? Le sanó, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Así que aquel preso insignificante pasó a ser el protagonista de toda la isla, pasó a ser el hombre clave de aquel lugar, pasó a ser el representante, el embajador de Dios en la tierra, hacer las cosas que su Señor le había mandado, obedeciendo en todo, sufriendo penalidades, cárceles, azotes. Él todo lo sufrió por nuestro Señor. ¿Y saben por qué no se asustaba Pablo? Porque tenía oración, comunión con Dios, hablaba con Dios, Dios le respondía. Escuchen bien, amado, y esto es bueno preguntarnos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? No me contestes, pero razonalo. Preguntate, amado, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? Queremos ser siervo de Dios, porque ser siervo de Dios es servir en el lugar donde Dios lo pone. No es solamente un siervo de Dios el que predica acá, es un siervo de Dios que está en la puerta, es un siervo de Dios el que está limpiando los pisos. Donde Dios te puso, que puedas servir bien a Dios, con ropa de preso, que puedas servir bien a Dios. Sos siervo de Dios, no sos siervo de los hombres. No sos esclavo de los hombres, eras esclavo del diablo. Ahora sos esclavo de Dios, para gloria y honra de su nombre. Allí estaba Pablo, aquel que cuando lo llevaban preso, o cuando estaba en la cárcel, y cuando lo golpeaban, vos sabés que antes de meterlo a la cárcel, la gente, o sea, los castigaba previamente en la cárcel, después encima de la cárcel, antes de eso los castigaban. ¿Cómo lo castigaban? Con varas, ¿verdad? Con látigo. Dice que Pablo recibió 49 varazos, porque siempre era 50 menos 1. ¿Te imaginas cómo queda con vara? O agarrar una vara y pegarle a una persona un varazo en la espalda, ¿y cómo queda? Imagínate 49. Yo creo que no tiene fuerza para levantarse, se cae. Bueno, lo llevaban como podía a Pablo allí, lo ponían preso. Una de las situaciones fue Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. ¿Y qué es lo que hacía Pablo, el siervo de Dios? ¿Qué hacía? Se lamenta, Dios, ¿para qué habré agarrado esto? Yo no quería. Yo no sabía que ser siervo de Dios era esto. Si sabía, no me metía, Señor, en esto. Enseguida queremos volver para atrás. Sin embargo, Pablo dice que adoraba, cantaba en la cárcel. Él tenía gozo en su corazón. Su cuerpo estaba apaleado, su cuerpo estaba destruido, su cuerpo estaba enfermo de los golpes, de la persecución. Pero él tenía el gozo del Señor. ¡Aleluya! Él había tenido un encuentro con Dios. Busca ese encuentro con Dios, porque si no, nunca vas a ser un siervo de Dios. Busca ese encuentro con Dios. Orá, tirate de rodillas. Te vas a llevar una sorpresa hermosa, gratificante, maravillosa. Vos me dirás, pero ¿sabés los problemas que tengo? ¿Y sabés los problemas que tenía Pablo? Creo que Pablo tenía problemas, ¿verdad? ¿Se quejaba Pablo? Venía y le contaba a la mamá: hoy bueno, sabés lo que hoy trabajé. O salí a predicar, le prediqué como a 2 personas. No doy más. Pablo expuso su vida como siervo de Dios. ¿Me entienden, amados? Pablo expuso su vida como siervo de Dios. Nunca se quejó. Alguien dijo por ahí que en vez de venir a cantar alabanza, acá tenemos quejabanzas. Todas quejas. Un siervo de Dios, amado, como Pablo, es como tenemos que ser nosotros. Y van a suceder los milagros que le sucedían a Pablo. Claro, también algún balazo pudimos recibir. Amén, hermanos. Gloria a Dios.
Escuchen bien esto. Dice la Biblia que Pablo le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también, dice, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Se acabó aquel Dios pagano que tenían en la isla, se acabó aquella justicia que tenían en la isla, fue reemplazada por la justicia divina, por Cristo Jesús. En la isla ahora había entrado Cristo. En la isla, cuando va un siervo de Dios, entra Cristo, porque Cristo dice que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Donde nosotros vayamos, Él va a ir con nosotros. Amén. Así que donde quiera que tú vayas, el Señor irá contigo. Es una promesa. Amén. ¿La crees? ¿La crees de verdad? Es una promesa. Cristo va con vos. Cuando vos vas y le das una palabra a alguien, Cristo le está dando la palabra. Es el Señor que está usando tu vida. Es el Señor que quiere usar tu vida. Eso hace un siervo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces, hecho también esto, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Hubo un cambio, escuchen bien, hermano, en ese viaje de Pablo, un viaje que no era nada agradable, no iba en un crucero, no, iba en un barco que se hizo pedazo. Aterrizaron allí en la isla de Malta y se notó que él era un siervo de Dios y estaba haciendo las obras de Dios en aquel lugar. A veces la persecución o las cosas que nos suceden, amado, son para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Todas las cosas, por lo tanto, si algo tenés, si te persiguen, si estás sufriendo, acordate que los siervos de Dios de la antigüedad sufrieron más que nosotros. Dice que muchos fueron aserrados, pasados por sierras, morían de esa manera, crucificados, lacerados. ¿Me está siguiendo, amado? Amén. Entonces, vemos cómo Pablo, de haber sido un perseguidor, se transformó en un siervo de Dios que cambió la atmósfera de una isla que para el mundo a lo mejor estaba olvidada, pero para Dios no. Hay lugares donde creemos que están olvidados por Dios. No están olvidados por Dios. Mientras haya siervos que estén dispuestos a padecer por causa de la justicia, siervos que digan, voy a llevar la cruz de mi Señor, Dios va a usar esos siervos y los va a llevar por diferentes lugares para que cada lugar se refleje la gloria de Dios y para que cada lugar sea visitado por Dios haciendo sanidades, hechos y prodigios milagrosos. Amén. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cada siervo de Dios está sellado por Cristo y está siendo guiado para que nosotros podamos ver y para que el mundo pueda ver a los hijos de Dios con una gran diferencia. Se tiene que notar la diferencia entre un hijo de Dios o un siervo de Dios y el mundo. Y quiero decirle algo más, hermano. La iglesia, en términos generales, no estoy hablando solamente de esta, la iglesia del Señor ha estado muy cómoda por mucho tiempo. Ha estado encerrada entre cuatro paredes, disfrutando del Señor, recibiendo palabra de Dios, recibiendo el maná. Pero nos olvidamos de la comisión, de la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y no tengas miedo porque Dios es el que te está capacitando. El Espíritu Santo, Jesús que va contigo, va a hablar por vos. ¿Qué decía el Señor? No temáis. Abre tu boca que yo la llenaré. Cuando vayas a tu casa no te olvides de orar y de pedirle a Dios dirección
para saber a dónde puedo llevar la palabra de Dios. Tenés permiso de Dios. No podemos plantearnos la situación como decir, ¿será la voluntad de Dios que predique? Le iba a preguntar al pastor. Está escrito, ¿verdad? No precisamos pedirle permiso al pastor para salir a predicar el evangelio. Es tiempo. En donde sea, hermano, en el supermercado, en tu trabajo, en tu estudio, no calles, porque si no las piedras van a hablar. No calles, porque Dios te regaló algo maravilloso, pero te lo dio para que lo compartas. Tenemos que llevar el evangelio, amado, no estar achatados, afocados, encerrados. A veces estar en tu casa aburrido, te aburrís, te pones a mirar televisión, apagar la televisión, prender la computadora, y de repente todo eso no te llena. Por el contrario, te da mal humor, te da mal carácter, porque no estás haciendo lo que Dios te pidió. Y cuando uno no hace lo que Dios le pide, sufre mal, sufre las consecuencias mal. Una cosa es sufrir cuando uno es necio, por necedad, y otra cosa es sufrir por causa del reino. No hay que confundir ahí. A veces vemos los hermanos tan sufridos, ¿pero por qué? No oran, miran televisión, matean en la puerta. Amado, no hay que perder tiempo. El Señor puede venir en cualquier momento. Si te agarra tomando mate y hablando de otras cosas, te quedás tomando mate aquí en la tierra. Si te agarra tomando mate hablando del Señor, te vas. No sé si con el mate, pero te vas con Él. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, no te olvides que esta palabra no es para uno, es para todos. Primero para mí y después para todos ustedes. No se salva ninguno acá de la palabra esta, ¿eh? Todos, es para todos, amado. Es para todos, amado. Es para que hagamos lo que Dios nos pidió. Porque cuántas veces le queremos decir a Dios, yo quisiera hacer algo en la iglesia. Bueno, de arranque nomás tenés una para hacer. ¿Querés servir a Dios porque te sentís que todavía no estás haciendo lo que vos sentís que hay que hacer? Predicar. Pero yo solo no quiero hacer. Vos predicás y vas a ver después que prediques y ores cómo Dios te va a dar un lugar. No solamente acá en la tierra, en el cielo. Hermano, no tenemos que hacer lo que nos gusta hacer. ¿Escuchaste? Eso no es ser siervo. Tenemos que hacer lo que Dios nos pide, no lo que nosotros queremos. Cuando hacemos lo que queremos nosotros, estamos obedeciendo nuestra propia voluntad, a la voluntad del hombre. Y dice que el hombre es animal, carnal, satánico, diabólico. Mas el siervo de Dios hace la voluntad de Dios. Y si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Qué promesa, hermano! ¡Qué promesa! Pero ¿cómo le mostrás a Dios? Yo, todas las personas que quieren servir a Dios tienen la puerta abierta acá para servir a Dios. Yo no le voy a hacer el impedimento, hermano. El único que puede impedir o darte sí o no es el Señor. Pero todos los que quieren servir acá tienen la puerta abierta. Pero a mí me gusta ver frutos, ver caminar a la persona. Y al Señor más que a mí. Yo aprendí esto del Señor. Por sus frutos los conoceréis. Amén. No hay cosa más hermosa que servir a Dios. No hay cosa más hermosa que te sorprenda el Señor en su venida, sirviéndole a Él. Y yo no te estoy diciendo que dejes todo, porque algunos por ahí se agarran para el otro tren. No, si viene el Señor, yo quiero servir a Dios, dejo mi trabajo, dejo todo, se muere de hambre mi familia, y después tengo que darle cuentas a Dios porque se murió de hambre mi familia. No
estoy diciendo eso, amado, se entienda bien, ¿eh? Administrando bien el tiempo, amén. Administrando bien el tiempo, dedicándole a nuestras tareas, a nuestro trabajo el tiempo, pero sin dejar de ser siervo, sirviendo a Dios de verdad. Amén. Después, si Dios te quiere llevar a un tiempo completo como estaba Pablo, aunque en su tiempo completo él trabajaba también. Tenemos un ejemplo muy lindo del apóstol, ¿verdad? Y esto es lindo porque el mismo apóstol dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Me maravillo, hermano, con la palabra de Dios. Honramos la palabra de Dios. Adoramos a nuestro Señor por su palabra, que nos trae luz de una manera sencilla, fácil de entender. Hasta los niños entienden, amado. Porque como dijo Pablo, no venimos a hablar con humana sabiduría. Venimos a hablar la palabra de Dios y guiados por el Espíritu para que todos podamos entender. El doctor, el indocto, el niño, el adulto, el anciano, todos. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra que estaba en mi corazón, que Dios puso en mi corazón, la siento que ha llegado a tu vida, amado. Y yo estoy seguro que por cada vez que venís acá te das cuenta. ¿Te acuerdas cuando faltabas tanto antes? Y ahora te veo más firme, ahora te veo más firme. Eso es lo que te está haciendo crecer. Eso es lo que te está formando como siervo de Dios. Porque estás poniendo en primer lugar al Señor. Sabes que Él siempre tiene que estar en primer lugar. Y ya muchos aquí lo han demostrado, gracias a Dios. Y me encanta de que puedan demostrar que primero es el Señor. Gloria a Dios. Yo me regocijo con la palabra y espero que vos también hayas recibido esta palabra con el mismo amor, con el impulso que el Espíritu Santo da, para que puedas realmente ser un siervo de Dios. No se nace, siervo se hace. Y tenemos que aprender día a día acá a ser siervo del Señor. Y sé que el Espíritu Santo que está acá ahora, quiero que lo aproveches. Quiero que le cuentes todas tus angustias, dolores, deseos, sueños. No hay nada más hermoso que soñar las cosas de Dios. No hay nada más hermoso que soñar ser un siervo de Dios. Soñar, porque Dios está en esos sueños. Dios es el que proyecta ese sueño en tu corazón, en tu mente. Yo quisiera que vos en esta hora cierres un minuto tus ojos y que le digas al Señor: Señor, como si estuvieras solo con Él. Tú sabes que te quiero servir. Tú sabes que siempre quise servirte, pero no sabía cómo. Ahora que escuché tu palabra, Señor, voy a empezar en ese orden, a obedecer la gran comisión. Aunque ande con ropa de portero, aunque ande con ropa de servidumbre, no voy a olvidarme que soy tu siervo. Quiero darte las gracias, Señor. Quiero que cada uno haga una oración personal con Él. Cada uno exprese al Señor lo que está en su corazón. Esos sueños que Él conoce bien. Y si esos sueños están alineados con Dios, Él los puso en tu corazón. Y Dios va a desatar una gran bendición en tu vida. Él quiere prepararte para cosas mayores. Porque el mismo Señor Jesús dijo: yo me voy al Padre, pero os dejo el Paracleto. Vosotros haréis cosas mayores aún de las que yo he hecho. Soñad con eso, amado. Soñad.
Confía en las promesas. Confía en Jesús. No te estoy hablando de ningún hombre, ni de mí mismo, ni de otro, sino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que en esta hora puedas decirle: Señor, ayúdame a cumplir este sueño si es de tu agrado. Ayúdame, Señor, a mantenerme fiel y firme al llamado que tú tienes para conmigo. Este es el momento, no te distraigas, es el momento en que estás hablando con Él. Tienes que concentrar tu atención en Él. Habla con Él. Él te está escuchando. Él está aquí, amado. Te quiere abrazar. Te quiere abrazar. Él está extendiendo sus brazos y está dándote el calor de su amor. Alabado sea tu nombre, Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Nada impedirá, Señor, que yo haga lo que tú, Señor, quieres que yo haga. Nada podrá impedir, Señor, que yo vaya en la dirección que tú, Señor, trazaste para mi vida. Nada impedirá, Señor, de que yo sea tu siervo. Alabado sea el nombre de Jesús. Adorale con tu corazón. Expresale gratitud, tu amor hacia Él. Él merece toda la gloria y toda la honra. Él se pasea por este lugar y está mirando tu corazón. Él tiene la capacidad de mirar tu vida por dentro y por fuera. Y quiere sacar aquellas cosas que estaban estorbando en tu vida, para que cada día quede más apto para Él. Él te ama. Él te tiene en cuenta. Aunque nadie te tenga en cuenta, Él te tiene en cuenta. Él te conoce. Él te formó en el vientre de tu mamá. Él hizo un proyecto para tu vida. Glorifícale al Señor. Oh, te exaltamos, oh Dios. Adoramos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu grande nombre, Dios. Nos regocijamos, Dios mío, en las luchas, en las pruebas. Sentimos el gozo del Señor en nuestro corazón, aún en medio de la tribulación, en la lucha. Sentimos tu presencia en este lugar, maravillosa presencia de Dios. Oh, exaltadísimo Dios. Te adoramos, Señor. Exaltamos, Jesús. Eres todo para nosotros, Dios Santo. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Dios grande, maravilloso Dios. Nos permitiste acercarnos a ti, Señor. Y tú, Señor, nos recibiste con los brazos abiertos, sin reproches, solo perdonando y dándonos un lugar, no solo aquí en la tierra, sino allí en el cielo, Señor. Te entregamos nuestro carácter, nuestro mal carácter. Te entregamos cosas, Dios mío, que sabemos que están en nosotros, que han impedido muchas veces, Dios mío, acercarnos a ti. Queremos arrepentirnos en esta hora, Padre, habiendo escuchado tu palabra y sabiendo de que tú has sellado con tu espíritu nuestras vidas. Queremos estar cada día, Señor, más aptos y dignos del reino, a través de tu gracia, de tu
amor, de tu misericordia. Mira estas vidas, estos corazones, Señor, que están contritos, que están humillados delante de ti, que han reconocido tu palabra, que la han recibido con gozo en su corazón, porque te aman, Jesús, y porque han entendido que tú te quieres mostrar a cada vida, mi Señor, que tú no desechaste a nadie, Señor, que no hiciste diferencia ni con el alto, ni con el bajo, ni el gordo, ni el flaco, Señor. Tú amaste y sigues amando con amor eterno. Oh Jesús, cuánto amor, Dios. Oh Señor, sé que de aquí van a salir siervos dispuestos a todo, Señor, por ti, nada más que por ti, Señor, nada más que por ti, Jesús. Oh, qué hermosa que es tu presencia en este lugar, qué hermosa que es tu presencia, Señor, qué hermosa que es tu presencia, Jesús. Oh, mi amado Jesús, amado de la iglesia te honra hoy, Señor. La iglesia te dice amén, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Oh, te adoramos, te exaltamos, eterno Dios. Señor, entiende esta bendición y tu presencia salga, Señor, aún de los medios donde nos ven, que puedan recibir también aquellas personas, Dios Santo, porque tuya es la gloria y tuyo es el poder, Señor, que puedan recibir y trascender fronteras, Padre, tu hermosa presencia. Oh Jesús, Santo Señor, Santo Dios, séllanos, Dios, para que nunca más nos confundamos con el mundo, que ese sello, Dios, sea visto por todos, como lo es en Pablo, Señor, tu siervo. Séllanos, Señor. Bendito Señor, séllanos. Sella tu iglesia. Sella tu iglesia, Señor. Oh Señor amado, te adoramos con todo el corazón. Te adoramos. Hermosa presencia de Dios. Hermosa presencia de Dios. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Trasciende, Dios, con tu Santo Espíritu que convence de pecado, de juicio, de justicia. Convence, Dios. Convence, Señor. Guarda las vidas que quieren venir a adorarte y no han podido, que quieren llegar, Señor, y no han podido, que lo que impedía, Señor, ahora desaparezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, aquí está nuestra vida. Nuestra ofrenda, entregarte nuestra vida a ti.
Quizás de que lleves también a esas islas remotas, a esos lugares remotos. Oh, maravilloso Dios. Tú estás preparando misioneros, siervos, hombres y mujeres de Dios, hombres que han dado su vida, que se la entregan definitivamente al que vive. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Convence, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este momento de adoración que tenemos contigo es maravilloso, Señor. Capacítanos para hacerlo en nuestro hogar y levantar un altar en nuestra casa. Poder adorarte allí, Señor. Ya no nos va a interesar la televisión ni el internet, sino poder adorarte en espíritu y en verdad. Capacita a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.